Los ordenamientos jurídicos del derecho constitucional mexicano han incluido a la protección ambiental desde el Constituyente de 1917, al incorporar en el artículo 27 el tema de la conservación de los recursos naturales y consagrar el principio de la función social de la propiedad. Y en 1987, al reformarse el artículo 73 y cristalizar la reforma ecológica. De esto vamos a hablar hoy aquí, en Juzgue Usted. Maestro Salvador Muñoz, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Tiene usted una especialidad en Derecho Ambiental. Así es. Bienvenido. Nos va a servir mucho en este programa. Espero que así sea. Don Samuel Ibarra, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Paco. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y gracias al auditorio por el tiempo que nos están regalando. Al contrario, gracias por estar aquí. También una especialidad en Derecho Ambiental. Maestría en Procuración de Justicia. Y viendo el tema de justicia ambiental como parte cotidiana en la práctica académica y profesional desde hace más de 20 años. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos una Constitución en donde ya se registra un derecho ambiental, en el artículo 127. El 27, de hecho, es el primer artículo de la Constitución que habla, desde el Constituyente Permanente de 1917, de la protección de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Podemos decir incluso que la Constitución mexicana es precursora desde hace más de 100 años en la salvaguarda de los elementos naturales, de manera desde luego muy acotada. Todavía nadie hablaba en esa época de esta protección. Y bueno, si tenemos tantas leyes, ¿por qué tenemos una crisis ambiental en México y se nos ha llegado a catalogar como uno de los países más contaminados de América Latina, para empezar? Pues yo considero que es precisamente por ese exceso de normas, porque tenemos decenas de leyes especializadas en ciertos temas en materia ambiental, pero a su vez de cada ley derivan reglamentos, derivan normas oficiales mexicanas, decretos, acuerdos. Por ejemplo, podemos citar el tema de residuos, en donde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene una visión de los residuos, después la ley especial que deriva de ahí, que es la LGPGIR, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tiene otra visión totalmente distinta del residuo y su reglamento de esta ley tiene otra visión de residuos. Entonces, si no tenemos una visión ambiental homogénea que alimente de manera perfecta y coordinada a todos los ordenamientos jurídicos que regulan y que prevén obligaciones a los particulares en una materia, pues ahí está el caos, ¿no? Y además de que son tantas leyes, también hay tratados internacionales. Claro, desgraciadamente está la depredación ambiental y es tal el lucro que se obtiene de actividades que violen el ambiente que solamente son a veces las normas penales las únicas que pueden frenar este deterioro del ambiente del que somos víctimas y victimarios todos los días. Muchas de estas leyes no tienen ninguna consecuencia para el ciudadano, para quien contamina incluso, porque pues pareciera que no son susceptibles de penalización. Bueno, mire, Paco, aquí no es una cuestión privativa del derecho ambiental. Desgraciadamente, la eficaz aplicación de la ley es un tema en el que no hemos podido trascender adecuadamente como Estado. Y no es algo nuevo. Finalmente, la aplicación eficaz de la ley, que es una tarea de los órganos de gobierno, pues se hace como se puede hacer. ¿Por qué? Porque no se tienen los recursos, ni los recursos humanos, ni los recursos financieros, ni los recursos técnicos, etcétera. Entonces, no existen los mecanismos para que esto pueda llevarse a cabo adecuadamente. Y además, retomando el tema de la regulación o de la legislación amplísima ambiental, yo quiero recordar que hace 6, 8 años, quizá un poquito menos, 6 años, con la participación de Samuel Ibarra, hicimos una propuesta de código ambiental que se quedó durmiendo el sueño de los justos, tanto de código ambiental como de código de procedimientos ambientales. En él no solo compilábamos una serie de leyes ambientales, entre ellas la LGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la General de Vida Silvestre y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en un solo instrumento, que era el Código Ambiental, y otro instrumento, desde luego, que es el adjetivo, el Código de Procedimientos, ¿no? Y con eso se evitaría lo que atinadamente dice Samuel, que hay una dispersión de normas y que a veces no tienen la misma visión o incluso no hay concordancia y eventualmente hay contradicciones. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos generar
una compilación, una codificación ambiental para evitar precisamente esas incongruencias, esas inconsistencias y tener en un solo instrumento pues todas estas leyes ambientales que ahora están dispersas en diferentes ordenamientos. ¿Y ante quién presentaron esta iniciativa? Fue un trabajo que realizamos coordinadamente con la Profepa en su momento. Y desgraciadamente, bueno, ya no se avanzó más en el tema, pero hoy es una prioridad el que tuviéramos una codificación única en materia ambiental, con una misma visión, con un mismo tronco común, por llamarle de alguna forma, y también fortalecer otros dos grandes aspectos, el antes y el después. Tenemos que generar una cultura ambiental que no tenemos en México, tristemente, porque somos de una mentalidad muy, ¿cómo llamarle tiernamente?, comodina, porque preferimos tirar basura en donde queramos, cuando queramos, a tener una cultura ambiental de yo llevo mi basura y aquí la voy a depositar. Y tenemos que cambiar la mentalidad. Esto no es basura, esto es un residuo y se puede reutilizar eventualmente, etcétera. Eso no lo tenemos en México. Entonces tenemos que fortalecer la cultura ambiental y además tenemos también que fortalecer algunas sanciones en la parte penal, porque de nada sirve que estemos generando cultura si la gente no hace caso a esa cultura, y tenemos que generar entonces un esquema de prevención general y prevención particular a través del derecho penal ambiental, por ejemplo. Y bueno, pues nos haría falta todo, ¿no? ¿Por qué en países como en Estados Unidos, por ejemplo, se tiene mucho respeto al ambiente, o en países como Malasia, en Asia, en fin? Porque el ciudadano sabe que si tira basura va a haber una autoridad que lo va a sancionar. Y sabe además que culturalmente lo que está haciendo es un daño, aunque no lo viere nadie, y les da vergüenza incluso tirar basura. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad urgentemente y también fortalecer los mecanismos de sanción, evidentemente, como bien también se comentaba por usted, don Paco, y por don Salvador Muñoz. Pero todo recae en responsabilidad de los ciudadanos, todo recae en responsabilidad de las empresas. No, desde luego que no. Hay una corresponsabilidad gubernamental. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es más, yo no solo diría que hay corresponsabilidad del gobierno, sino que el gobierno es el primer responsable en que esto funcione mejor, para cuyo efecto es necesario, evidentemente, asignar los recursos que requieren las instituciones y los órganos tanto de Procuración de Justicia Ambiental como de Gestión Ambiental. Me refiero a la Semarnat, a la CONAFOR, a la CONAGUA, a la CONABIO, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a todos los órganos, pues, a los que se les ha bajado el presupuesto y que evidentemente estamos frente a una situación de que van a ser más ineficaces. La Profepa, por ejemplo, se queda hoy sin delegaciones. Ya no tiene delegaciones en los estados, no tiene delegados. Las delegaciones siguen existiendo en el organigrama, pero ya no hay personal. Ha bajado el número de inspectores, etcétera. Entonces, es un problema que el gobierno, por supuesto, tiene que subsanar. O sea, tiene que poner el ejemplo, tiene que dar los recursos necesarios para que esto pueda funcionar adecuadamente. Y claro, el ciudadano es corresponsable, pero sí se requiere de una mejor educación. La educación ambiental tampoco tiene una muy buen impulso por parte de las autoridades educativas. También hace falta esa parte que desde los niños aprendan a tirar la basura adecuadamente, a ahorrar energía, a ahorrar agua. Algo se ha avanzado en eso, ¿no? Porque sí hay muchos niños que ya regañan a los padres o a los tíos, a los abuelos incluso, porque están cometiendo lo que ellos consideran es una falta ecológica, ¿no? Yo creo que sí hemos avanzado algo en la materia educativa con los niños, ¿no? Claro. Ahora el gran tema es avanzar en los papás de los niños. Exacto. Porque todavía generaciones como la nuestra no teníamos tan arraigada la cultura de protección al ambiente que ya tienen hoy generaciones como la de mi hijo, que tiene 13 años, o como generaciones incluso de quizá personas de 15, 18 años. Entonces, hace 20 años este no era un tema, desgraciadamente. Aunque ya existía una ley desde 1988 que regulaba o que era el paraguas de toda la materia ambiental, no teníamos una cultura de protección al ambiente como hoy se tiene en muchos países del mundo y como hoy se tiene por muchas generaciones que desgraciadamente son las menos. Así como he mencionado que hay una multiplicidad de órganos de leyes, hay una gran multiplicidad, ¿no también hay muchos y muy dispersas agencias gubernamentales dedicadas a la protección de la ecología? En realidad,
hay órganos, ¿no?, con una especificidad muy determinada. Por ejemplo, la Profepa. La Profepa es un órgano desconcentrado de la Semarnat cuyo propósito es precisamente la aplicación de la ley, la verificación del cumplimiento de la ley y la imposición de sanciones cuando ésta no se cumpla. La CONAFOR, que es un órgano descentralizado, tiene a su cargo el desarrollo forestal, la gestión forestal, la ASEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Pero es la encargada tanto de las autorizaciones en materia de impacto ambiental, en materia de cambio de uso de suelo forestal, verificación, vigilancia y aplicación de sanciones en materia de hidrocarburos. Esa agencia, bueno, pues tiene sus bemoles, ¿no? El propósito de su creación era bueno, nada más que su eficacia no ha sido tan buena, hay que reconocerlo. Entonces, sí hay una serie de órganos que son necesarios por la especificidad que tienen dentro de sus tareas. Ahora, también habría que analizar cómo van las entidades federativas. Hay procuradurías en casi la mitad, no, perdón, en ya más de la mitad, en 19 entidades federativas ya existen procuradurías de justicia ambiental, pero faltan pues casi otra mitad, faltan 13 entidades que no cuentan con una procuraduría ambiental y entonces las tareas que desarrollan esas procuradurías las tienen que desarrollar otros órganos que normalmente son muy pequeños y por lo mismo un poco ineficaces. Pues falta también mucho tiempo para seguir platicando sobre este tema. Mucho les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche. Don Samuel, muchísimas gracias. Don Salvador, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No solo la sociedad, sobre todo los gobiernos, tienen la responsabilidad de cuidar el ambiente. Tenemos una gran cantidad de leyes, también una gran cantidad de organismos públicos dedicados a ello. Pero la verdad es que vivimos en una emergencia ambiental. De eso platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. La época de la guerrilla en México fue un periodo oscuro conocido como la Guerra Fría o Guerra de Baja Intensidad. Jóvenes de diferentes clases sociales se rebelaron contra el régimen imperante. Querían cambios legítimos que habrían propiciado el progreso económico y social de grupos marginados por el sistema que, sin embargo, se sintió amenazado y optó por la represión. La guerrilla, por su parte, comenzó a actuar al margen de la ley y la guerra se intensificó. Hoy, tras más de medio siglo, el gobierno reconoció los atropellos, la tortura, la desaparición forzada y la muerte de miembros de aquellos grupos y se disculpó. Por otro lado, el uso del calificativo de valientes que hizo el historiador Pedro Salmerón en torno a los jóvenes de la Liga 23 de septiembre le costó su renuncia y el escrutinio público. Este último hecho y las críticas a las disculpas del gobierno revelan la falta de reconciliación entre el pasado y el presente y el hecho de que, como dice Fritz Glockner, urge un diálogo entre el pasado y el presente y este se tiene que dar a partir del conocimiento de los años de la guerrilla en México. ¿No le parece?